Bueno, empezamos con la tercera parte de la clase. Vamos a ver ahora el complejo signo sintomático llamado fiebre. Es un complejo signo sintomático o un síndrome la fiebre porque además de el paciente expresar aumento de temperatura corporal, ¿sí? Objetivable a través de la medición con un termómetro que puede ser un termómetro de mercurio o digital o un termómetro de tipo infrarrojo para medir temperatura cutánea, pues manifiesta además otras, otros signos y otros síntomas como la taquicardia, como la fases febril, la astenia, la anorexia, las mialgias, la cefalea, ¿sí? Entonces es un complejo signo sintomático y que caracteriza fundamentalmente los procesos infecciosos. Así que ante un paciente que presente un cuadro febril, lo primero o la primera hipótesis diagnóstica será una infección, ¿sí? Que puede ser odontogénica o no odontogénica. Respecto a la fisiopatología, el proceso febril puede obedecer a una disfunción directa al centro termorregulador que actúa en el hipotálamo, puede obedecer a un exceso en la producción de calor por aumento en el metabolismo basal, como ocurre en el hipertiroidismo, puede obedecer a una dificultad para perder calor, como ocurre en pacientes con trastornos de las glándulas sudoríparas, ya que el individuo, el ser humano, pierde calor a través de la sudoración. Entonces, si hay un defecto en la sudoración, evidentemente eso se va a traducir en un aumento de la temperatura corporal. Y otro mecanismo patogénico es el ingreso de sustancias pirógenas a la circulación, es decir, el ingreso de bacterias, sus productos, la hidratación parenteral, las inyecciones intravenosas, median aumento de la temperatura corporal. Pero la causa más frecuente, el mecanismo patogénico más común de cuadro febril es este, ¿no? El ingreso en la sangre de sustancias pirógenas de origen infeccioso, ¿sí? De origen bacteriano fundamentalmente. Entonces, recordar que la fiebre es un síndrome, ¿sí? Donde no solo vamos a registrar aumento de temperatura corporal de varia intensidad, de diversos niveles, y según eso podemos reconocer febrícula, fiebre e hiperexia. Y aquí tenemos todos los signos y síntomas que asocia la fiebre, como la taquicardia, que es un signo, la piel caliente y seca, que es otro signo, síntomas como la anorexia, la cefalea, las mialgias, el malestar general, y otro signo que reconocemos en el paciente febril es la facies febril. En el paciente con hiperpirexia, es decir, con una temperatura corporal que supera los 39 grados centígrados, sobre todo en las edades extremas de la vida, niños y ancianos, puede llevar a alteraciones del estado de conciencia como el coma en la forma más severa, puede generar delirio, ¿sí? Perturbación, desorientación, puede también pues complicar con cuadros convulsivos. Bueno, la curva febril describe los periodos o estados de la fiebre. Se reconocen tres estadios febriles: el de estadio inicial o ascendente, el periodo de estado fastidio y el periodo de declinación o terminación. El inicial ascendente puede ser de aparición brusca, es decir, cuando dura de 24 a 36 horas, como en las neumonías, o puede ser de más de 36 horas, es decir, tener días, hasta 6 días de duración, este periodo inicial ascendente, que se caracteriza por el incremento progresivo de la temperatura corporal, y generalmente cuando este aumento en la temperatura corporal es progresivo y dura más de 36 horas, el médico podrá pensar, por ejemplo, en un cuadro como la tifoidea. Pues la fiebre tifoidea, en la fiebre tifoidea, esta etapa, este periodo inicial ascendente, dura aproximadamente 6 días para alcanzar el periodo de estado fastidio, que se caracteriza porque la temperatura, una vez que alcanza su máximo, pues se mantiene en ese nivel, y ese periodo de estado fastidio puede ser transitorio, es decir, puede durar horas o puede durar días o semanas.
¿sí? Puede ser menor a 2 semanas o ser mayor de 2 semanas. Determinar la duración de estos periodos febriles o estadios febriles de la curva febril es importante porque tiene orientación diagnóstica. Y la tercera fase de la curva febril es la fase de declinación o terminación, donde se registra, pues como vemos en esta curva tipoéctica, un descenso en la temperatura corporal. Ese descenso también puede ser brusco o puede ser progresivo, insidioso, ¿sí? Bueno, aquí podemos reconocer en este niño la típica fases febril acompañada de enrojecimiento facial. Este enrojecimiento está determinado por la vasodilatación de la red capilar, producto de el calor que genera el aumento de la temperatura. Tenemos también el enrojecimiento de la esclerótica por lo mismo, ¿sí? Por la vasodilatación a causa del incremento de la temperatura. La fases febril reconoce además la midriasis, la dilatación de las pupilas, la mirada brillante, llorosa y pues este rostro inexpresivo en general. Bueno, de acuerdo con la modalidad de la curva febril se pueden distinguir las siguientes variedades de fiebre: fiebre continua, remitente, intermitente o recurrente. Fiebre continua cuando la temperatura está siempre alta y de hecho no hay pues mayores diferencias entre la temperatura matutina con la vespertina. La diferencia entre las dos a lo mucho llega a 1 grado centígrado o no supera el grado centígrado. En la fiebre remitente, pues esta, a diferencia de la anterior, cursa con oscilaciones descendentes bastante cortas que pues ranquean entre 1 y 1,5 grados, es decir, el paciente, una vez que alcanza el periodo de estado fastidio, es decir, la temperatura llega a su pico, ¿no? Y luego experimenta una pequeña oscilación, un pequeño descenso, ¿sí? En el pico febril, y ese descenso oscila entre 1 y 1,5 grados centígrados. Si es así, es una fiebre remitente. La fiebre también puede ser intermitente. En este caso es intermitente porque alternan accesos febriles con otros de apirexia, es decir, con momentos de fiebre, momentos sin fiebre, pero los momentos de fiebre, los accesos febriles, son ondulantes como el que se registra en esta curva tipoéctica, ¿no? Entonces aquí tenemos un acceso febril, otro, acá otro y acá otro. Y cada acceso febril tiene pues periodos de estado fastidio distintos, ¿sí? Aquí es más corto, aquí es un poco más prolongado, y no son homogéneos estos máximos de temperatura, ¿no? En un momento del tiempo es de un nivel, en otro momento es más alto, en otro momento es más bajo. Entonces, cuando la curva febril marca este aspecto tipo electrocardiograma, estamos hablando de una fiebre de tipo intermitente. La fiebre recurrente es similar a la anterior, pero la diferencia está en que los accesos febriles cursan sin ondas, no son ondulantes como el caso anterior, ¿no? Bueno, para poder establecer hipótesis diagnósticas que puedan explicar el cuadro febril del paciente, es importante valorar el tiempo de evolución del proceso febril, es decir, tratar de obtener esta información a través de la anamnesis, del interrogatorio. Cuánto tiempo lleva el paciente con fiebre es importante conocerlo a través del interrogatorio. Si el paciente presenta fiebre menos de 2 semanas, pues las hipótesis diagnósticas son diferentes a si la fiebre es persistente y dura más de 2 semanas. Cuando la fiebre dura menos de 2 semanas, tenemos que pensar en procesos agudos, por ejemplo, infecciones bacterianas, infecciones virales como las estomatitis herpéticas, los abscesos odontogénicos, la celulitis facial de origen infeccioso. También la fiebre menor a 2 semanas puede ser el resultado de estados de deshidratación, insolación, tromboflebitis o infarto agudo de miocardio, porque son cuadros agudos, ¿no? Cuando la fiebre dura más de 2 semanas, el médico deberá pensar en infecciones crónicas como tuberculosis
neoplasias malignas, como por ejemplo leucemias, enfermedades del colágeno o colágenopatías como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoidea, ¿sí? Bueno, las enfermedades del colágeno manifiestan, porque son procesos inflamatorios crónicos, autoinmunes, manifiestan fiebre persistente de más de 2 semanas, las enfermedades granulomatosas, como la enfermedad granulomatosa crónica, y otras condiciones como las tiroiditis o las hepatitis alcohólica, fundamentalmente porque es un proceso crónico, ¿no? Una hepatitis viral aguda te va a dar un cuadro febril menor a 2 semanas. Bueno, la disnea, hablando ya de sintomatología respiratoria, es definida como la sensación consciente y desagradable del esfuerzo respiratorio. Es referida o la puede referir el paciente, lo puede describir como falta de aire, como sensación de ahogo, de fatiga o de asfixia. Y la disnea puede ser de esfuerzo o espontánea. ¿Sí? La disnea de esfuerzo es la que se presenta cuando el paciente sube las escaleras o hace algún tipo de actividad física o levanta algo, y es espontánea cuando se da en reposo, pero esta última mejora o se atenúa con la incorporación. Por lo tanto, el paciente que padece disnea espontánea, por ejemplo, no puede adoptar la posición de cúbito. Ni de cúbito dorsal, ni de cúbito lateral, mucho menos de cúbito ventral, ¿no? Esos pacientes con disnea espontánea, la disnea, más bien la dificultad para respirar, mejora o se atenúa con la incorporación, es decir, con el hecho de sentarse o de pararse, ¿sí? Mejora, se atenúa con la incorporación, ¿sí? Ese tipo de disnea la vamos a ver en pacientes con grandes derrames pericárdicos, con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, el origen de la disnea puede ser cardíaco o puede ser respiratorio, ¿no? O enfermedades cardiorrespiratorias concomitantes. Así que el médico, pues, no le es suficiente este síntoma para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Para poder establecer la causa, si es cardíaca, si es respiratoria o si es mixta, bueno, necesita obviamente otros datos de la anamnesis, necesita antecedentes, necesita conocer más sobre la historia de ese paciente, ¿sí? Y necesitará reconocer otros hallazgos del examen físico. Bueno, la hemoptisis lo vimos en las primeras clases, ¿sí? Es un signo-síntoma que se basa en la expulsión de sangre a través de la boca o a través de la nariz mediante el acto tusígeno, y por lo tanto esta sangre proviene de la vía aérea inferior, ya sea del árbol broncoalveolar o del tubo laringotraqueal. La hemoptisis puede obedecer a distintas causas, están enlistadas en esta diapositiva como ven. Las más frecuentes son estas dos, carcinoma bronquial, tuberculosis, pero también podemos encontrar hemoptisis en pacientes con EPOC, con bronquitis crónica, con infarto pulmonar, con edema agudo de pulmón, con traumatismos de la caja torácica o con discrasias sanguíneas. Bueno, dentro de lo que respecta a sintomatología digestiva, importante la anorexia, puesto que es un síntoma inespecífico que va a estar asociado a distintos trastornos, tanto psíquicos como la anorexia nerviosa. También la vamos a encontrar o vamos a poder detectar este síntoma en pacientes con síndrome febril. Recuerden que la fiebre asocia anorexia, astenia, mialgia, cefalea. También la vamos a reconocer en las enfermedades malignas, enfermedades neoplásicas como la leucemia. ¿Por qué? Porque las enfermedades malignas pues producen fiebre, ¿sí? Y el cuadro febril te asocia a anorexia. Enfermedades digestivas, tumores gástricos, tumores de colon, intoxicaciones alimentarias, te van a manifestar este síntoma que se traduce en la pérdida total o parcial del apetito, ¿sí? Cuando es de origen psíquico se diagnostica como anorexia nerviosa.
La polifagia es el exceso de apetito que supera las necesidades energéticas del organismo, y este síntoma puede ser psíquico. En ese caso recibe el nombre de bulimia, se diagnostica como bulimia cuando es de origen psíquico, pero puede también obedecer a trastornos básicamente endocrino-metabólicos como diabetes mellitus, hipertiroidismo, ¿sí? Entonces un paciente con polifagia que presente, por ejemplo, polifagia, polidipsia, poliuria, pues ese cuadro sintomático me debe llevar a una hipótesis diagnóstica de diabetes mellitus, ¿sí? Sobre todo diabetes mellitus tipo 1. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene este síntoma, pero no tiene polidipsia, no tiene poliuria, pero tiene exceso de producción de calor, es decir, hay momentos que cursa con fiebre, ha perdido peso en los últimos meses, es un paciente que presenta pues una fases característica con exoftalmos, entonces debo pensar en ese caso, por ejemplo, un hipertiroidismo, ¿sí? Entonces la polifagia es un síntoma que lo puedo encontrar en varios trastornos, como los mencionados, diabetes, hipertiroidismo, por lo tanto no es signo patognomónico de nada, ¿no? No es específico de nada. Necesito otros datos de la historia y del examen físico para poder establecer la causa de esa polifagia. Cuando se descartan las causas orgánicas, entonces el médico deberá llevar a la posibilidad de un origen psíquico como explicación de este síntoma. Bueno, la disfagia es definida como la dificultad para deglutir, ¿sí? Es la sensación o dificultad en la deglución, puede obedecer a alteraciones funcionales o estructurales, es decir, orgánicas, y según el nivel donde se produzca, esta puede ser orofaringia o esofágica. La disfagia orofaringia es aquella en la cual la causa que la origina, que genera esta dificultad para deglutir, opera o a nivel de la boca, o a nivel de la faringe, o a nivel del esfínter esofágico superior. Y la disfagia orofaringia puede ser funcional o neuromuscular, o puede ser estructural u orgánica. La funcional o neuromuscular es la que se ve, por ejemplo, secundaria a accidentes cerebrovasculares, como es decir, un ACV, secundaria a enfermedad de Parkinson, o secundaria a otros trastornos neurológicos como la corea de Huntington, o secundaria a una esclerosis múltiple, o secundaria a una miastenia gravis, ¿sí? Es decir, hay un daño neurológico que lleva a una parálisis de estos músculos que controlan los movimientos de faringe, de los músculos de faringios y el esfínter esofágico, en este caso superior, ¿no? Y a su vez puede ser estructural u orgánica cuando obedece, por ejemplo, a causas como tumores, cáncer oral, cáncer de carcinoma espinocelular, de orofaringe, por ejemplo, o un cáncer de lengua también te puede dar una disfagia orofaringea, la fibrosis secundaria a los tratamientos de radioterapia de cabeza y cuello, el reflujo gastroesofágico cuando es crónico, las faringitis, los abscesos faringios, el síndrome de Plummer-Vinson, que se ve en las anemias carenciales por deficiencia de hierro cuando son de larga evolución, te puede complicar con un síndrome de Plummer-Vinson. Eso, si alcanzamos, lo vamos a ver en el tema o el capítulo de enfermedades del sistema inmunohematopoyético. El bocio también puede asociar una disfagia orofaringia a las adenopatías cervicales, ¿sí? La disfagia, recordar que puede ser primaria o secundaria. La primaria es la idiopática, donde no se reconoce causa alguna, y la secundaria es la que puede ser o funcional por trastornos neurológicos, neuromusculares, o estructural orgánico cuando se debe a tumores, cuando se debe a lesión tisular, inflamación crónica por regurgitación, por ejemplo, o se debe a una fibrosis cicatrizal como la que ocurre en los pacientes con que reciben radiación de cabeza y cuello, ¿sí?
Y la disfagia por trastornos motores esofágicos o esofágica se llama así porque la causa opera o en el esófago o en el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y esta, según el origen, puede ser primaria cuando se debe a un trastorno neuromuscular, una calasia, por ejemplo, cricofaringia, o puede ser secundaria a una esclerodermia, es una enfermedad que se manifiesta con fibrosis progresiva de las mucosas y de la piel, o puede ser por neuropatía. ¿Sí? Las causas más frecuentes de disfagia van a ser estas, ¿sí? Las orofaringias. Desde el punto de vista semiológico, la disfagia orofaringia, cuando es de causa funcional o neuromuscular, se puede discriminar de la causada por una lesión orgánica estructural. ¿Por qué? Porque la disfagia orofaringia, cuando es secundaria a un trastorno neuromuscular, es de inicio súbito, es brusca en su aparición, se inicia con los líquidos directamente y no es progresiva, es decir, se mantiene constante de la misma manera, no se va intensificando con el tiempo, mientras que la disfagia orofaringia, causada por una lesión orgánica estructural, es de inicio insidioso, de comienzo lento, es progresiva, ¿sí? A medida que va persistiendo la causa, va progresando esta dificultad para deglutir y debuta con los sólidos. Así que importante discriminar entre disfagia orofaringia de origen neuromuscular de la de origen estructural orgánico por la forma de presentación, ¿sí? Bueno, y terminamos con los vómitos. El vómito es la eliminación del contenido gástrico por la boca, es un acto reflejo y al ser un acto reflejo, para su desencadenamiento se requiere la instauración de un arco reflejo y ese arco reflejo pues va a llevar a todo este proceso efector, ¿no? Que implica apertura bucal e inspiración forzada con cierre de glotis, más la contracción súbita del diafragma y de los músculos abdominales y torácicos, la contracción del píloro para terminar con la relajación gástrica esofágica y eliminación del contenido gástrico. Ahora, los vómitos o el vómito se clasifica en función del momento y forma de presentación y en función de la composición, ¿sí? De su contenido y en función de la etiopatogenia. En función del momento y forma de presentación, el vómito puede ser único, como el que se da de manera esporádica por reflejo nauseoso incrementado en pacientes que se someten a radiografías intraorales, es común, o pacientes que se someten a toma de impresiones, sobre todo de la impresión de maxilar superior, o que lo desencadenan por reflejo nauseoso al espejo bucal, ¿sí? Puede ser frecuente como el que se da en el embarazo, en condiciones fisiológicas como el embarazo o en patológicas como, por ejemplo, tumores gástricos, o el vómito frecuente también lo vas a ver en los pacientes con gastritis, con úlcera gástrica. El vómito que se presenta en ayunas es típico de las embarazadas o también de pacientes con hepatitis y gastritis. El vómito postprandial es el que se presenta inmediatamente después de comer, y eso puede indicar un proceso hepático, un proceso gástrico, un tumor gástrico, por ejemplo. Puede ser inesperado cuando se presenta a tipo chorro proyectil y no está precedido por náuseas. El vómito inesperado siempre es de origen central, se produce por la estimulación directa del centro del vómito, que opera en la región dorsolateral del bulbo raquídeo. Puede ser tardío también cuando se presenta varias horas después de comer. Y por ejemplo, el vómito tardío lo vas a tener en pacientes con afecciones del píloro, ¿sí? Se da varias horas después de ingerir alimento. Y el postural es el que se produce por cambio en la posición, en la postura,
por ejemplo, de estar acostado a pararse, ¿no? Entonces, si el paciente estuvo acostado y luego se incorpora, se pone de pie y eso le lleva a sufrir un vómito, debe ser interpretado como un vómito de origen probablemente laberíntico, asociado a síndrome laberíntico. Según la composición, el vómito puede ser ácido, bilioso, porracio, fecaloide, hematemesis. Es ácido cuando tiene contenido gástrico, cuando tiene ácidos gástricos, ¿sí? Es bilioso cuando se presenta con reflujo biliar y por lo tanto contiene bilis. Va a ser de color verdoso si es bilioso. Porracio cuando presenta bilis estancada, entonces adopta una tonalidad verde oscura. Fecaloide cuando contiene materia fecal y por lo tanto va a ser de color café oscuro o verde negruzco con olor fecaloide, y ese tipo de vómito lo presentan pacientes con severas obstrucciones intestinales. O con parálisis de la musculatura intestinal, por ejemplo, ¿no? Entonces no pueden eliminar por la vía natural y el mismo organismo les lleva a eliminar todas esas toxinas y toda esa materia fecal por la boca. Eso puede verse también en los pacientes, por ejemplo, con megacolon por enfermedad de Chagas, es una parasitosis, ¿sí? Causada por Trypanosoma cruzi. Y la hematemesis, que es el vómito con sangre, y si la sangre estuvo estancada en el estómago, va a dar un color negruzco al contenido expulsado y seguramente va a asociar también fetidez. Y en cuanto a la etiopatogenia, los vómitos pueden ser de reflejos o centrales. Centrales cuando el vómito se produce directamente por una causa que activó directamente el centro el centro del vómito que opera en la región dorsolateral del bulbo. Eso puede darse, por ejemplo, por toxinas bacterianas que actúen a nivel central, ¿sí? O por tumores del sistema nervioso central, ¿sí? Que estimulen por sustancias liberadas o por crecimiento o estimulen ese centro directamente. Recuerden que el vómito cuando es de origen central es inesperado, se presenta tipo chorro proyectil y no está precedido por náuseas. El vómito reflejo es el que se produce tras la instauración de un arco reflejo que implicó un receptor que captó el estímulo, una vía aferente sensitiva que transmite ese estímulo en forma de impulso nervioso hacia el centro del vómito que opera en el bulbo raquídeo para a partir de ahí emitir una respuesta efectora que va a ser transmitida en forma de un impulso nervioso por una vía motora para terminar en los órganos efectores del vómito, que serían en este caso los músculos abdominales, torácicos, el diafragma, ¿sí? Los músculos esofágicos, para mediar esa contracción esa relajación, perdón, primero la contracción súbita y luego terminar con la relajación del estómago y del esófago para permitir finalmente la emisión del contenido o la expulsión del contenido gástrico. Bueno, vamos a quedar ahí y con todo lo visto en esta clase dividida en 3 partes por cuestiones del tiempo de la grabación, pues hemos completado esta cuarta unidad temática. Nos queda 3 síntomas que tienen que ver con enfermedades de boca, patología bucal, que los vamos a ver en una siguiente sección o en una siguiente grabación. Pero hasta aquí queda prácticamente abordado gran parte de lo que respecta a semiología general, a semiología médica. Así que hemos visto gran parte de lo que implica pues enfermedades respiratorias, la semiología de enfermedades respiratorias, cardíacas, digestivas, ¿sí? Así que, por favor, es importante que repasen bien estos signos y síntomas vistos, su fisiopatología,
para poder aplicarlos en casos clínicos que vamos a ver más adelante durante las horas de demostraciones prácticas.